Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Guillermo Martínez García. Actualmente vivo en la ciudad de Saltillo y trabajo en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. Actualmente estudio la Ingeniería Industrial en Sistemas y mi número de matrícula es VC 005792. La presente actividad que presento es referida al proyecto integrador de la asignatura Introducción a la Administración Financiera del profesor Óscar Madero Serra. Bueno, la actividad del proyecto en sí consiste en dar respuesta a algunas interrogantes y a explicar también de manera breve un procedimiento de cómo elaborar un estado de resultados preforma. Bueno, voy a comenzar con lo del procedimiento que la asignatura nos proporciona, ¿verdad? Ahí nos maneja que para elaborar un estado de resultados preforma se deben de seguir 9 pasos. 9 pasos en los cuales el primero radica en llenar los datos de la columna derecha con los datos que ya se mencionan en la problemática o en la situación que se esté trabajando, ¿verdad? En el caso que estaba ahí, en el que nos daba el ejemplo, se buscaban, o los datos que ya estaban eran las ventas, los gastos financieros y los dividendos en efectivo. Bueno, paso número 2. El paso número 2 consistiría en calcular cada sección faltante. En el caso particular serían los costos de ventas. ¿Y cómo se calculan los costos de ventas? Bueno, hay una fórmula que nada más es de dividir costos de ventas entre las ventas. Así no lo maneja la asignatura. Paso número 3. Calcular las utilidades brutas. Aquí, ¿cómo se calculan estas utilidades brutas? Bueno, las ventas totales, en el caso particular del problema de ahí, era ventas totales de 2019, que era el año anterior, menos el costo de ventas de 2019, el mismo año, solo que las ventas totales se les resta el costo de ventas. Así es, en este caso, para calcular las utilidades brutas. Paso número 4, calcular los gastos operativos. Los gastos operativos se calculan, se localiza el costo de los gastos operativos y se divide entre las ventas. De esa forma saldría. Paso número 5, bueno, calcular las utilidades operativas. Utilidades operativas. ¿Cómo? Bueno, las utilidades operativas, las utilidades brutas de 2019, se le restan los gastos operativos de 2019. Eso es en cuanto al 5, al de utilidades operativas. Ahora, el paso número 6, calcular las utilidades netas antes de los impuestos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, las utilidades operativas de 2019 le restan los gastos financieros de 2019. Ojo, menciono mucho lo del 2019, pero es por el caso que rescato de la asignatura. Ya el año que se maneje dependerá de cada una de la situación particular en que en la vida real se maneje, ¿verdad? Paso número 7, calcular los impuestos. ¿Cómo se calculan los impuestos? Bueno, las utilidades netas antes de los impuestos se multiplican por la tasa de impuestos. De esa forma se calcularían los impuestos. Ahora, paso número 8, calcular las utilidades netas después de los impuestos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, los impuestos de 2019, o sea, del año que esté ahí, se le restan las utilidades netas antes de los impuestos de 2019, o sea, del mismo año, solo que se le restan las utilidades. Repito, para calcular las utilidades netas después de los impuestos, a los impuestos de 2019, del año que sea, se le restan las utilidades netas antes de los impuestos. ¿Vean? Y paso número 9 y último es calcular las utilidades retenidas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, las utilidades después de impuestos de 2019 se les restan los dividendos en efectivo de 2019. Reitero, es la información que rescato de la asignatura. Y se usa mucho lo del año 2019, pero eso ya se ajusta a cualquier año, ¿verdad?, que se esté manejando. Bien, la asignatura también nos propone en este proyecto integrador que contestemos algunas consignas, algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué son los estados preforma?
Los estados preforma, vamos a decir que son las proyecciones financieras del proyecto de inversión, sobre todo, que se elaboran para la vida útil estimada o también llamada horizonte del proyecto. Es importante recordar que los estados financieros muestran el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos de comportamiento de costos, gastos, impuestos, el impacto del costo financiero, los resultados en términos de utilidades de generación de efectivo y la retención de dividendos. Todo eso nos da este estado financiero. Nos ayuda para todo eso, para prever un poquito lo económico al futuro de nuestra empresa. Bien, una segunda consigna consiste en ¿para qué sirven los estados? Ya lo dije, ya me adelanté un poquito, pero sobre todo sirven para señalar los estados financieros y nos van a servir como base de indicadores para realizar en un futuro la evaluación del proyecto. Algunas características de estos bueno, son que pronostican ventas del año próximo. Se requiere también para elaborar este tipo de estados financieros, pues un presupuesto de efectivo, tienen que ser actuales, no tienen que ser muy pasados, de hecho anuales, es de preferencia. Y sobre todo, pues su característica principal es que se presentan el horizonte en el tiempo de inversión, o sea, te dicen cómo va a estar lo del dinero a largo plazo, bien hecho, si lo haces bien, obviamente. Tercera cuestión, ¿cuáles son los estados fundamentales preforman? Aquí son 3 los que nos manejan. El primero habla de que es el flujo de efectivo, ese sin duda. El otro es el estado de origen y aplicaciones. Y el otro es el balance general, o también se le conoce como estado de situación financiera. Esos son los 3 estados fundamentales del preforma. Y finalmente, y última cuestión es, ¿cuál es el objetivo de un estado financiero? El objetivo de un estado financiero en sí no es otra cosa más que suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Sobre todo que sea útil para que los usuarios o quienes participan en ella tengan un panorama muy amplio a la hora de tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Económicas, porque realmente todo giraría ahí en torno a la inversión que se tenga que hacer. Y bien, yo termino de esa forma, agradecerle al maestro, la asignatura muy provechosa, y pues seguir aprendiendo, seguir esforzándonos por ser cada día mejor.